buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 1 de diciembre y aquí en Plato Abierto empezamos mes y empezamos semana también, como siempre, recordándoles nuestra dirección de correo electrónico, platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Saben que ese correo les sirve para prácticamente todo, para ponerse en contacto con nosotros, por supuesto, pero también con nuestros colaboradores y en caso del martes también con el concejal o concejala del Ayuntamiento de Vigo que nos acompaña en ese momento para responder a sus preguntas, siempre y cuando, claro, se puedan solventar desde la Administración municipal. Y hablando de actualidad municipal, que es algo que hacemos mucho los martes también, saben que la fecha del encendido se ha estado postergando y esperando a que la hostelería pudiera ser abierta. Conocemos ya en cierta medida cómo va a ser esa desescalada. Conocemos las 4 fases. La primera será una apertura hasta las 5 de la tarde y únicamente con un aforo muy limitado. Veremos después de esta tarde de la reunión del Comité Clínico si Vigo y el área metropolitana de Vigo, el cinturón que permanece cerrado todavía, podrá acogerse a esa primera fase. Por lo pronto, lo que tenemos ya es fecha y hora para el encendido de las luces. Será mañana, miércoles, a las 8 de la tarde. No queremos llevar a confusiones porque la semana pasada anunciábamos el jueves como fecha, así iba a ser, pero la previsión de lluvia ha hecho que el alcalde de Vigo ayer por la mañana decidiera hacer ese cambio. Por tanto, mañana a las 8 de la tarde. Saben que la premisa es también no ir a ese encendido de las luces, disfrutarla después, cuando ya estén encendidos por las calles, intentando evitar aglomeraciones. Por tanto, ese encendido va a tener un aforo muy limitado, con invitación previa, pero la ventaja es que la podrán seguir todos ustedes en directo aquí, en esta casa. A las 8 en punto conectaremos con Paula Montes, que va a estar en Porta do Sol para presenciar ese encendido y la podrán ver en directo, pero es que además, si quieren, la podrán ver en diferido el jueves por la mañana a las 10:45, el sábado a las 4 de la tarde o el domingo a la 1 del mediodía, o sea que oportunidades sobran, porque además les dejaremos el link en nuestra página web, o en este caso en la de Radio Vigo, radiovigo.com. Dicho esto, vamos a preguntarle a la concejala de Urbanismo, que es nuestra invitada de hoy, cómo verá ella el encendido, si en directo o vía Televigo. María José Caride, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si tiene la agenda ya para mañana miércoles, si es una de las invitadas a esa pequeña celebración que va a ser el encendido, que en todo caso estará hasta enero como mínimo para poder disfrutarlo. Pues la verdad es que en este momento todavía no lo sé, pero desde la prudencia, si me toca ir institucionalmente para disfrutar del encendido, pues encantada, pero igualmente encantada si lo veo en mi casa desde la televisión o lo veo al día siguiente o me paseo por la calle al día siguiente, porque no es un momento para que estemos todos aglomerados ni concentrados, es un momento para que incorporemos un poco la alegría de la Navidad en nuestra vida, también con el alumbrado, pero desde el conocimiento de que es una Navidad totalmente diferente y por lo tanto que este año no toca estar todos juntos como hemos estado otros años, pues disfrutando de ese momento del encendido y de los grandes eventos navideños, ¿no? Este año nos va a tocar hacerlo todo de forma muy prudente, por lo tanto, si no puedo estar allí igual de bien, estaré en mi casa y procuraré buscar una hora donde no exista mucha gente para pasear por las calles de Vigo con mis hijos, con mi marido, con mi madre, como todos los ciudadanos vigueses. Concejala, que le faltó lo de decir que de todas formas lo puede ver en directo en Televigo. Por supuesto, no lo puedo ver en la tele, pues no lo sé. En cualquier caso, también disfrutaré o viéndolo en diferido o cualquier caso, pues disfrutando de las luces, cualquier momento en el que además haya poca gente y podamos ir por la calle con tranquilidad. Hablando de poca gente, soy consciente de que no pertenece a urbanismo esta cuestión, pero también sabemos que todos los concejales del Ayuntamiento de Vigo se reúnen cada mañana, ponen en común todas esas cuestiones importantes y necesarias. Importante sigue siendo, en época de pandemia, controlar esos aforos. Hemos visto en las últimas jornadas aglomeraciones, por ejemplo, en Madrid, en el primer día después de ese encendido, también es cierto que coincidía con el Black Friday. En Vigo se ha planteado un sistema de cierre, de corte de calles, corte peatonal, para cuando vean las autoridades que las calles están demasiado llenas. Entiendo que es un sistema complicado, pero que se puede hacer. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues yo creo que ya de forma inmediata, con el encendido de las luces, teniendo en cuenta que todos entendemos que los momentos de mayor aglomeración van a ser fundamentalmente los fines de semana, pero el sistema va a funcionar permanentemente. Y es un sistema que intenta controlar los aforos, ¿no? El concejal responsable de esta tarea, que es Ángel Rivas, tiene diseñado todo un proceso y un método con sus técnicos para garantizar que los aforos se cumplen y, por lo tanto, para que no continuemos incorporando más personas a la calle cuando ya estamos en un nivel alto de saturación. Por lo tanto, el sistema está diseñado, el sistema tiene además personas que van a encargarse de que la información que nos proporcionan las cámaras instaladas van a dar buena cuenta de los momentos y los aforos de cada momento, de manera que se va a actuar informando a la gente que en un determinado momento pues no puedan entrar, no puedan aproximarse a un entorno, tienen que esperar, dirigirse hacia otras zonas de la ciudad. Y yo creo que todos tenemos que entender que esto es por nuestra seguridad. Las imágenes de este fin de semana, en particular en las calles del centro de Madrid, con las aglomeraciones que se estaban produciendo, yo creo que no son una buena noticia, ¿no? Es decir, que Madrid en el fondo esté invitando a la gente a continuar aglomerando el centro de la ciudad al mismo tiempo que anuncia un hospital de campaña para evitar la pandemia, pues es como un contrasentido. En Vigo, desde luego, esto no lo queremos. Nosotros queremos que los ciudadanos podamos disfrutar de la alegría que proporcionan las luces en una Navidad que es extraña, por lo tanto, que también hace falta que incorporemos un poco de ambiente navideño en nuestras calles y en nuestras vidas, pero teniendo en cuenta que este es un año completamente diferente y que, por lo tanto, no puede haber llamadas a la aglomeración de las personas, más bien al contrario, al uso responsable de la calle, de los entornos urbanos, que, por cierto, son los más seguros, pero aún así los tenemos que usar responsablemente, a que mantengamos la extrema vigilancia de las condiciones que nos han propuesto para que garanticemos nuestra seguridad, uso de mascarillas, mantenimiento de distancia, etcétera. Por lo tanto, en todo eso, el Ayuntamiento de Vigo está trabajando. Creemos que, sin duda, tenemos mucho que ganar. Es decir, yo creo que la seguridad es un valor en sí mismo. Nuestra seguridad sanitaria, en este caso, y salud, es lo que todos deseamos. Y, desde luego, no queremos que esto derive en ningún tipo de situación descontrolada. Para ello, se adoptan las medidas para evitar que eso pueda acontecer y estoy segura de que los ciudadanos de Vigo van a seguir comportándose de la misma forma responsable en que se están comportando. Concejala, arranco con preguntas relacionadas con su área, con el urbanismo. Estamos pendientes, entre otros asuntos, de la ampliación del IFEBI. Llevó unos plazos la petición de informes al Estado y también a la Xunta. Finalmente hay esa vía libre para poder acceder a las expropiaciones. Hay un plazo después para la construcción y tenemos a Conxemar, que es quien necesita esa ampliación para octubre de 2021, a la directiva algo preocupada por si llegarán o no llegarán los plazos. Ahora que está en manos del Concello, le pregunto a usted, en cuanto a las expropiaciones, ¿cuánto le calculamos? Bueno, yo creo que hay que aclarar algunos términos, ¿no? Porque yo creo que hay alguna gente que o bien está desinformada o está jugando a la total desinformación a los ciudadanos, ¿no? El Consejo de la Xunta, en el pasado jueves, aprobó el proyecto de ampliación del IFEBI con la Ley 3. Creemos que también aprobó la urgente ocupación de los terrenos y la prevalencia del interés de la ampliación del IFEBI sobre el monte y de mano común, sobre la protección forestal del monte. Y digo creemos, porque en este momento, martes, 10 de la mañana, el Concello de Vigo no ha tenido una notificación formal de lo que ha aprobado el Consejo de la Xunta. Y, por lo tanto, lo que sabemos es una nota de prensa que sacó el Gobierno de la Xunta relacionado con este proyecto. Pero, a pesar de solo tener una nota de prensa, dado que el Concello de Vigo está directa y totalmente involucrado con que este proyecto pueda ver la luz lo antes posible, pues hemos tomado decisiones, ¿no? A pesar, como digo, de solo tener una nota de prensa como fuente de información. Y hay algunas cosas que ya hicimos previamente. Es decir, antes de que el Consejo de la Xunta aprobara este proyecto, el Concello de Vigo tomó algunas decisiones. En particular, hizo la información pública de los bienes y derechos afectados por este proyecto.
solicitó a la Xunta de Galicia que declarara la urgente ocupación de estos terrenos, algo que no era inmediato y que solo se hace si se decide de forma expresa. Por lo tanto, el Concello de Vigo solicitó a la Xunta de Galicia que declarara la urgente ocupación de estos terrenos. Hizo la información pública, dotó financieramente la cuantía necesaria para pagar esas expropiaciones y ahora, a pesar de tener solamente la información a través de una nota de prensa, dado que con todos los expropiados y afectados ya hemos tenido contacto, ya sabemos las propiedades que pueden tener algún problema litigioso porque no está clara la propiedad, etc. Ahora, como ya tenemos toda esa información, hemos convocado para el día 11 de diciembre, primer día posible para esa convocatoria, a los expropiados para hacer las actas previas a la ocupación y a partir de ese momento esperamos que en una semana, el día 16 de diciembre, podamos aprobar definitivamente esas actas de ocupación y por lo tanto a partir de ese momento los terrenos están disponibles. Es decir, nadie puede decir que este proyecto está esperando por el Concello de Vigo. El Concello de Vigo ha estado esperando muchos meses por este proyecto. En particular, la Xunta de Galicia tiene todos los informes completos desde hace más de mes y medio y ha tardado mes y medio en hacer el trámite formal de aprobarlo en el Concello de la Xunta. Por lo tanto, que nadie llame a engaño, el Concello de Vigo no va a demorar ni un solo segundo en la aprobación de este proyecto y los trámites administrativos de competencia municipal para que el proyecto de ampliación del IFEBI vea la luz. Porque nosotros estamos totalmente implicados con que Consemar se quede en Vigo, desde luego. Consemar sea una feria internacional de referencia para un sector que es puntero en esta ciudad y, por lo tanto, nuestra implicación es directa, absoluta y contundente. Nadie puede llamar a engaño con lo contrario. Dos aclaraciones. La primera, por ignorancia absoluta. ¿Por qué el 11 de diciembre es el primer día posible? Porque tenemos que publicarlo y notificarlo. La publicación ya se ha enviado al Boletín Oficial de la provincia, creo recordar que va a ser publicado formalmente el día 7 de diciembre y tienen que transcurrir unos días para que podamos hacer la convocatoria y además hay una notificación expresa que hay que hacer personalmente a los afectados por este proceso de ampliación. Por lo tanto, el primer día posible es el 11 de diciembre, legalmente posible, y es el día que lo hemos convocado. Decía también que se ha mantenido contacto directo ya con todos los propietarios para saber bueno, pues qué terrenos podrían llevar más tiempo o litigios e incluso ¿hay algún terreno que en realidad preocupe y que pueda postergar los plazos? No, ninguno, porque en los procesos en los que ya sabemos que existe disparidad, no existe un acuerdo claro y existe un litigio abierto en los tribunales sobre la propiedad de un determinado terreno, en ese caso, como en todos los casos en los que se produce una expropiación forzosa de estas características, se depositará el dinero en la Caja General de Depósitos a la espera de que el juzgado resuelva quién es el propietario de esos terrenos. En el resto de procesos en los que la propiedad no está sometida a ningún litigio ni ningún recurso, se pagará ya pues, el importe acordado para esa expropiación y, por lo tanto, se hará de forma inmediata. Pero incluso aquellos casos en los que hoy tienen pues, un proceso abierto en un juzgado, ya los tenemos identificados, sabemos cuáles son y, por lo tanto, se harán los depósitos correspondientes en la Caja General de Depósitos, como indica la ley en estos casos. Bueno, en realidad eran tres aclaraciones. Entiendo que usted conoce el proyecto de ampliación del IFEBI. Nos decía ayer desde la directiva que eran 6 u 8 meses de construcción. Llegados a este punto, independientemente de por qué se ha tardado o se ha podido tardar en llegar hasta aquí, ¿cree la concejala de Urbanismo que dará tiempo una vez que todavía la Xunta tiene que licitar el proyecto? Yo creo que sí. Claro, va a depender de la voluntad y la agilidad con la que se haga esa licitación, que no puede demorar ni un segundo, y desde luego la adjudicación y el inicio de esas obras. Pero da tiempo, es una obra que no es complicada de hacer, es una obra sencilla y por lo tanto, obviamente no se puede demorar ni un minuto, pero da tiempo perfectamente para que la nueva convocatoria de Consemar ya esté con la instalación ampliada, de manera que de los organizadores de Consemar deberían saber que pueden contar con ese espacio para el próximo evento del mismo. Eso sí, la Xunta para ello tiene que hacer su trabajo. Sigo preguntando por tiempos y por plazos. ¿El plan general en qué punto estamos?
Bueno, como saben los ciudadanos, hemos hecho el inicio de la tramitación ambiental, presentando el borrador de ese plan general, se sometió a un proceso de consultas y ahora estamos en la definición de ese borrador, que tiene todavía un grado de definición no al detalle que supone la redacción del plan general, pero estamos en ese punto de llegar a las situaciones concretas para que podamos tener el documento para aprobación inicial el año que viene. Nuestro objetivo es que a principios del año que viene podamos tener ese documento cerrado. Eso supondrá además que ese documento necesitamos someterlo a algunos informes por parte de organismos de titularidad del Estado para que podamos hacer la aprobación inicial en el año que viene, desde luego, y si es en julio, que no sea en agosto, ¿no? Nuestro objetivo es hacerlo en el primer semestre del año 2021. Ese es el objetivo que hemos adquirido y es el objetivo que vamos a cumplir. Una vez que el barrio del Cura también tenía el último trámite favorable, que era el del pleno del Ayuntamiento de Vigo, esperamos o suponemos que pronto veremos ya las obras en ese entorno. ¿Usted sabe algo más que nosotros, supongo? Bueno, realmente lo que hizo el Pleno del Ayuntamiento de Vigo fue... Los trámites urbanísticos yo reconozco que son muy farragosos y muy lentos, ¿no? Y por lo tanto soy la primera que reconoce que los tiempos siempre parece que deberían ser ya, y al final el urbanismo es muy garantista y por lo tanto para que todas las administraciones, todos los particulares pues puedan dejar constancia de su opinión, el proceso de consultas, las alegaciones, etcétera, supone siempre un plazo muy largo. Por lo tanto, lo que hizo el Ayuntamiento de Vigo en el último trámite del Pleno fue la aprobación provisional de ese documento. Eso quiere decir que todavía estamos pendientes de un informe que tiene que hacer la Xunta de Galicia sobre la incidencia sobre la ordenación del territorio de el desarrollo de este ámbito, de esta modificación puntual. Ese informe es de suponer que no incorporará ninguna cuestión adicional, porque sobre la ordenación del territorio pues no parece que tenga ninguna incidencia destacable, como ya así lo dijeron los informes previos de la Xunta. En cualquier caso, tenemos que esperar a ese informe para hacer la aprobación definitiva. Una vez que hagamos la aprobación definitiva, que tiene que ir al Pleno del Ayuntamiento de Vigo de nuevo, pues se iniciará este proceso. Un proceso que empieza por la aprobación del proyecto de urbanización. Proyecto de urbanización en el que los promotores de esta iniciativa ya están trabajando, por lo tanto cuyo proyecto de urbanización se va a aprobar rápido. Es decir, nuestra idea es que podamos aprobar, si es posible, en el mes de diciembre, definitivamente el barrio del Cura, para que el proyecto de urbanización lo podamos iniciar su tramitación y aprobarlo definitivamente en el primer semestre del año que viene. Y a partir de ahí sí que ya veremos las máquinas. Y yo creo que es muy buena noticia para Vigo. Pese a no tener plan general, se espera obra nueva en la ciudad, también pese a la pandemia y saber que ha bajado y mucho el nivel de construcción, también debido al estado de alarma. Con todo, con la obra nueva que se prevé en la ciudad, ¿cuál es el Vigo que se repiensa? ¿Debemos pensar más en áreas de rehabilitación que en nuevas zonas para construir más viviendas? Bueno, yo creo que siempre tenemos que pensar en aprovechar lo que ya tenemos, ¿no? Y a mí me parece que esta es la postura que además como medioambientalmente deberemos mantener, ¿no? Porque ¿para qué transformar más suelo si ya tenemos suelo, ¿no? Es decir, es verdad que esto debe ser el objetivo número uno, apostar por la rehabilitación de lo que ya tenemos, sobre todo en aquellos entornos donde hoy se está produciendo la mayor parte de la vida de la ciudad. Los centros tienen que estar en condiciones. Eso significa, por lo tanto, que la rehabilitación tiene que seguir siendo una asignatura importante y una propuesta importantísima. Y afortunadamente en la ciudad lo estamos viendo, ¿no? Hay muchos proyectos de urbanización, de rehabilitación nuevos que se están presentando sobre edificios históricos en la ciudad, sobre edificios que además tienen valor patrimonial, desde la calle de Príncipe hasta Urzaiz, al entorno del barrio del Cura, que se está reactivando, o el entorno de la estación con el proyecto Vialia. Hay muchos proyectos de rehabilitación que están permitiendo poner en valor además edificios que son singulares, edificios que se corresponden con el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero desde luego esto no puede ser lo único, ¿no? La ciudad también tenemos que construirla, tenemos que cubrir los huecos que la ciudad ya tiene y además impulsar nuevas actuaciones. Cubrir huecos que la ciudad ya tiene, por ejemplo,
el hecho de la transformación urbanística que se está produciendo en Cordelerías, en la antigua Cordelería Smart. Es el inicio de la transformación de Jacinto Benavente, una apuesta porque esa zona de la ciudad que hasta ahora era un entorno industrial degradado pueda convertirse en un entorno para los ciudadanos, con espacios públicos, con espacios verdes, con edificación de calidad, con nuevos ciudadanos viviendo. Si eso lo unimos con el entorno del barrio del Cura, que es de nuevo una nueva actuación urbanística que va a permitir que muchas familias puedan vivir en él, pero además muchos ciudadanos expandamos el centro de la ciudad también hacia la zona del Paseo de Alfonso, el barrio del Cura, Cordelerías, la Panificadora. Todas esas situaciones contribuyen a hacer más ciudad. Obviamente no son las únicas, porque el Vigo que necesitamos también necesita nuevos desarrollos. Desde luego, Navia es un ejemplo claro, donde se tienen que construir más de 1.500 viviendas para los demandantes, para los más de 5.000 demandantes de vivienda sometida a un régimen de protección que tenemos en la ciudad. Pero además hay que construir ciudad, hay que hacer ciudad. Tenemos que continuar desarrollando los ámbitos que quedan en la ciudad que ya tenemos construida, más colindantes con la misma, pero que desde luego van a ser pues, los grandes ejes de desarrollo del nuevo Plan General hacia la Avenida de Europa, hacia lo ofimático, hacia el entorno de Lagares, hacia el entorno de la calle Aragón y la construcción entre Travesía y Aragón, zonas que por lo tanto nos van a permitir continuar expandiendo la ciudad porque se necesita, pero expandiéndola de una forma que además nos permita consolidar zonas verdes donde hoy no las hay y haciendo que nuestro entorno sea lo más humano posible. Esta pandemia también nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que nuestras ciudades necesitan espacios de convivencia amplios donde los ciudadanos podamos pasear, movernos en un entorno seguro, movernos en condiciones en las que no tengamos que estar tropezándonos los unos con los otros. Y eso significa más espacios verdes, más espacios y dotaciones en los centros de las ciudades, y esa es la gran propuesta que el borrador del Plan General ha apuntado y que el documento para aprobación inicial del nuevo Plan General va a materializar: la consecución de más del doble de zonas verdes en espacios además amplios para que la ciudad tenga pulmones donde todos podamos movernos, respirar y encontrarnos. Se trata de repensar la ciudad y estaba yo pensando en ello porque una de las personas que repensó y mucho la ciudad de Vigo, aunque no todos sus proyectos salieron a la luz, tampoco ese gran Vigo que él pensaba, fue Antonio Palacios. Lo recordaba yo anoche a través de un artículo en el que veía algunos de sus edificios, los de Madrid, en diferentes películas y series de televisión ahora mismo en boga, porque además se cumplen 75 años de su fallecimiento en Madrid. Están haciendo determinados homenajes también en su municipio natal, en Oporriño. Yo no sé si Vigo recordará también este año al arquitecto. Pues seguro que sí, y aunque es un año muy extraño, ¿no?, porque las circunstancias así lo han impuesto, pues intentaremos desde luego recordar la impronta que Antonio Palacios dejó en la ciudad, ¿no? Es decir, tener el lujo de haber contado con un genio como Antonio Palacios y que haya dejado una impronta tanto en la planificación como en la construcción de edificios en la ciudad, desde luego pues se merece que le hagamos un homenaje y que hagamos un acto para recordarlo o una serie de actos para poner en valor su obra, ¿no? Es un lujo ver, como bien decías, como además este arquitecto de impronta gallega pues consiguió triunfar lejos de nuestras fronteras y además cómo lo hizo, ¿no? Porque sus obras no son algo menor, sino que tienen una impronta absolutamente destacada en la imagen urbana que hoy tenemos de muchas ciudades, en particular de Madrid, ¿no? Pero en nuestra ciudad también, y tenemos que ponerla en valor y garantizarla. Hay edificios de Antonio Palacios que afortunadamente se han rehabilitado en los últimos años. No es el único arquitecto con seña de identidad en esta ciudad, afortunadamente, pero poco a poco ese patrimonio arquitectónico que tenemos, tanto de él como de otros arquitectos, vamos poniéndolo en valor, vamos recuperándolo, y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer también por su recuerdo.
En Madrid era imposible que lo hiciera, aquí en Vigo intentó orientar la ciudad hacia el mar y esta es mi última pregunta porque tendremos, porque aunque ya es oficial no ha asumido el cargo nuevo presidente de la autoridad portuaria y precisamente de la autoridad portuaria depende esa relación en cierta parte del Vigo con el mar. Este verano se llegaba a un acuerdo entre Zona Franca y la autoridad portuaria para poner en marcha un nuevo convenio que repensase esa relación entre ciudad y puerto. Concejala, ¿usted cree que será posible con el nuevo presidente de la autoridad portuaria? Yo sí lo espero, ¿no? Yo creo que el puerto es muy importante para esta ciudad, ¿no? Es muy importante para toda la provincia de Pontevedra y para toda Galicia, ¿no? Porque el puerto de Vigo expande su área de influencia fuera de los límites del término municipal, sin duda, pero para esta ciudad es tremendamente importante. Desde luego necesitamos un puerto que funcione bien, pero además la ciudad de Vigo es una ciudad costera, pero no toda, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos un límite territorial que es el puerto, ¿no? No estamos ahí pegados al mar porque tenemos el puerto, que es lo que realmente tiene ese contacto con el mar. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que la ciudad y el puerto lleguen a un entendimiento cordial que permite que esa aproximación de los ciudadanos a ese entorno maravilloso en el que estamos y esa actividad económica que necesita un puerto estén conciliados adecuadamente. Y yo creo que este momento es un momento especialmente importante, ¿no? El Concello de Vigo está elaborando, como decíamos, el plan general, pero el puerto está en este momento organizando su planificación. Está con el plan de delimitación de usos y espacios portuarios y con el plan especial del puerto, que es como el instrumento urbanístico que organiza el puerto. Por lo tanto, dado que coincidimos en el mismo momento temporal, nos parece que es un momento especialmente importante para que hagamos las cosas bien. Intentemos resolver algunos de los problemas que la convivencia entre el puerto y la ciudad han tenido durante años y que permitamos que la actividad económica se siga desarrollando en el puerto, que es imprescindible, pero al mismo tiempo que la ciudad pueda tener espacios adecuados de aproximarse al mar y sobre todo transformaciones adecuadas de determinados entornos. Yo pongo un ejemplo. A día de hoy, si queremos que Beira-Mar se convierta en una vía distinta a la que hoy tenemos, porque hoy es una vía fundamentalmente para el tráfico de vehículos, tanto ligeros como pesados, no para la convivencia de los ciudadanos, necesitamos además la complicidad de un puerto que entienda que todas las instalaciones portuarias que están en el entorno del Auditorio Mar de Vigo tienen que tener un carácter distinto. Ya no pueden ser solamente almacenes o congeladores que, aunque tengan una importancia notable para la actividad económica, hay que intentar que esas concesiones vayan teniendo un cariz distinto y que por lo tanto se conviertan en actividades pues mucho menos agresivas, mucho más amables, que tengan que ver más con oficinas que con actividad económica pura, que los almacenes se conviertan en un contenedor algo distinto, algunos de ellos ya han ido cambiando, y que además permitan la permeabilidad entre Jacinto Benavente y Beira-Mar. Y obviamente Beira-Mar también tenemos que transformarla para eliminar mucho del tráfico rodado que hoy se está produciendo en ella y que nos permita a los ciudadanos aproximarnos a un entorno que es absolutamente privilegiado, que es el que tenemos en ese frente marítimo del que hoy no disfrutamos, ¿no? Por lo tanto, hay muchos ejemplos de la transformación que necesitamos y la implicación, digamos, casi diríamos la necesidad de que exista un emparejamiento claro entre el puerto y la ciudad. Y yo espero que este presidente mantenga la sensibilidad que el anterior presidente parece que tenía, porque ya habíamos tenido alguna reunión con el equipo del puerto de Vigo en los trabajos de revisión del plan general y se había producido un entendimiento en muchos de esos ámbitos. Por lo tanto, yo entiendo que ese entendimiento debería continuarse por el bien de la ciudad. Creo que es lo que el puerto debería querer y desde luego es lo que el Ayuntamiento de Vigo quiere, desde luego, y para lo que trabaja. María José Caride, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, muy buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes, buenos días, como saben ustedes, aunque en sus relojes estén marcando prácticamente las 3 de la tarde, nosotros estamos grabando el programa sobre las 10:30 aproximadamente. Mañana nos vemos a la misma hora en Plato Abierto. Un beso, cuídense.